Nosotros, como grupo parlamentario de FMLN, estamos convencidos de la importancia de la reforma presentada por el presidente a través del ministro de Hacienda. La respaldamos y hemos contribuido con aportes, como consta en el expediente y en el borrador de decreto, que llenan cualquier vacío que pudo quedarse en la creación de un sistema mixto, que es la propuesta de fondo. Un sistema mixto que mantiene el sistema privatizado del 96, con el cual no estuvimos de acuerdo y no votamos, y crea un pilar contributivo público solidario que garantiza la existencia de recursos para evitar que el problema que amenaza al país llegue a expresarse en la incapacidad de pago de pensiones. ¿Por qué no se quiere reconocer, o no se ha querido, se ha ocultado la existencia de un problema de pensiones a partir de la privatización? La privatización lo único que garantizó la única seguridad jurídica es la de la ganancia de las AFP, que han venido de tener el 3.5 del salario del trabajador a hoy, que es 2.1, 2.2. Ese es o sea, cada trabajador debe saber cuánto gana y saber qué proporción de su salario va, independientemente de cuánto dura como afiliado, cuánto cotiza, pero eso va nítido, seguro como ganancia a las AFP. Y es por eso comprensible que sin duda sean estas estructuras, estas empresas, las que estén pagando una campaña de mentiras en las que se afirma que el gobierno quiere apropiarse de los ahorros de los trabajadores. Afirmación que ahora públicamente también el Partido Arena suscribe y que no tiene sustento para hacerlo. Si algo pudiéramos en esta mesa demostrar es que si hubo robo de siglo a los trabajadores de una parte de su salario mensual, ha sido la que en la legislación del 96 se creó para que de manera legalizada unas empresas tengan una parte del salario como comisión, sin garantía de que esto va a contribuir de manera alguna para una pensión digna del trabajador. El problema ha sido ocultado porque la ley del 2006, al crear el fideicomiso de obligaciones previsionales, salvó a aquel gobierno de Arena de tener que erogar cerca de 400 millones del fondo presupuestario, algo que hoy los diputados del mismo partido piden que se haga 10 años después. Acumularon la deuda año con año porque había que prestar al mismo fondo de los trabajadores, y es lamentable escuchar en el foro al señor de ese fondo decir que hay solidez y que no hay problema para pagar. Entonces, no hay problema para pagar porque ellos no son los que pagan. Ellos solo llevan el ingreso de su ganancia mensual. Quien paga es la generalidad de los salvadoreños a través del Fondo General de la Nación y del Gobierno de la República. Esta es la parte que mediáticamente se busca ocultar para que la gente no sepa que existe un problema. Somos todos los salvadoreños los que pagamos las pensiones creadas de manera por ley, no por ahorro. Dicen que la base del modelo privado es que cada quien depende de lo suyo, pero yo les pregunto a los señores que incluso en esta mesa están sentados y son jubilados, si de verdad su pensión depende de lo que ellos aportaron, que me lo digan. No, depende de un privilegio que por ley esta asamblea creó
para darles de manera perpetua una prestación a costa de los impuestos de los salvadoreños. Ese es el problema de este país. Y luego crear eso como modelo para la generalidad hace prever que en 1, 2, 3 años no habrá. Es como cuando hay una existencia de 100 centavos y ya presté 50, 60, 70 del mismo fondo de los trabajadores. Aquí no hay garantía. Lo que el gobierno busca es anticiparse a la existencia de un problema. Ahora hay para pagar, ahora este día, mañana, el otro mes. Se quiso, en medio de la campaña, evitar incluso que se emitieran certificados a través del fideicomiso, acudiendo a la sala para bloquear incluso esa medida de aplicación de la misma ley. Se quiso hacer. No se llegó hasta semejante extremo. Pero todos aquí saben, no es por ignorancia, de que eso no es ilimitado y que hay que crear un mecanismo que garantice la existencia de una institución pública en la que nadie se lleva ningún centavo a su bolsa. No hay gobierno que se robe ese centavo. La ley dice, y la propuesta aquí está, es que se crea el Instituto Nacional de Pensión, que va a contratar a las mismas AFP, pero no les va a pagar la misma comisión, sino menos, la mitad. Sí. Y que ese fondo no será tocado sino para el pago de las obligaciones que ya existen, sin tocar incluso, lo cual es injusto, pero legal, los privilegios de quienes están gozando de pensiones altas sin merecerlas, sin haber ahorrado para tener semejante pensión, mientras el 60% de los cotizantes no alcanza una pensión. Y yo repito lo que un campesino de Salitrillo, ex empleado de una de esas empresas agropecuarias, me decía un día: me robaron 14 quincenas que no reportaron, y cuando voy a pedir la pensión tengo 24 años y 8 meses, me faltaron 4 meses. Entonces, el 60% de los cotizantes no logra los requisitos que la ley del 96 estableció. Pero sí aseguró con el decreto 100, con el decreto 1237, 1217, sí aseguró certificados complementarios que la totalidad del país, del Fondo General de la Nación, con deuda o en efectivo, le tiene que entregar para el pago de las pensiones a los que por ley tienen pensión. Yo admito, mi abuela paterna se jubiló por orden del ministro de Hacienda y todavía se pagan pensiones de Hacienda. Antes no había sistemas contributivos. Entonces, cuando dicen que el sistema de reparto fracasó, pues sí, lo dicen igual, como con la misma impunidad con la que se dice que el gobierno se va a robar los fondos, con la misma impunidad, sin demostrarlo, porque simplemente hicieron uso del poder que tuvieron entonces para decir se quebró y privatizarlo, porque en la privatización hay negocio, pero más de 100 países tienen sistemas de reparto y funcionan. Entonces el sistema de reparto se sataniza. Nosotros aquí en la propuesta conviven los dos sistemas, y esa es la virtud que tiene. Conviven los dos sistemas. Estamos convencidos que se mejoran las prestaciones en la reforma propuesta. Se hace justicia a las personas que no logran la condición de reunir la cantidad suficiente de cotizaciones para tener una pensión, y se procura que durante un tiempo importante, que puede llegar a ser 10 años, mantengan la prestación del seguro social mediante una devolución anualizada. Se aumenta el fondo de los que tienen el modelo privado de pensión porque la comisión se va a disminuir y entonces su ahorro será mayor.
se mejora la garantía de los beneficios para las mujeres en esta reforma. Entonces, si tiene tanto en favor de los trabajadores, pero castiga el nivel de ganancias por decreto, porque son las AFP, son unas empresas que ganan por decreto en un mercado monopolizado, pero se reduce esa ganancia, porque el monopolio solo debe de establecerse en favor del Estado. Aquí se reduce esa ganancia. Entonces es entendible que no haya quienes defiendan mejorar el salario mínimo, pero sí quienes defiendan el sistema privatizado de pensión. Nosotros reiteramos esta mañana, y lo seguiremos haciendo, que estamos en favor de la reforma propuesta y discutida en el seno de esta comisión, que es el expediente que nos tiene hace ya varias semanas escuchando y analizando, y comprendemos perfectamente que haya quienes defiendan ideológica, política y financieramente al mercado que se creó con la privatización, pero creemos injusto para los trabajadores y para la generalidad del país mantener la perversidad de ese sistema sin una corrección moderada como la que hoy está en nuestras manos con el decreto que contiene los artículos reformados que hemos estado estudiando. Así nosotros reiteramos, Presidenta, yo jamás me imaginé que iba a ser diputada en aquel momento, que sufrí el ver con qué prepotencia se impuso una privatización, y estar ahora en la posibilidad, que ojalá Dios nos lo permita, de producir una reforma que corrija puntualmente este modelo. Muchas gracias.